Sí, lo mismo pasa en el verso 5. Llamaba Jesús a Marta, a sus hermanas y a Lázaro, a los tres. Hermosa. De nuevo, lo que hablaba hoy el doctor Josías en cuanto a esta forma de ver a Jesús más humano, sin disminuir su deidad, pero realmente pensar en el Señor como un ser humano como nosotros. Y así es como anduvo él. Y sí tenía afectos. Y sí disfrutaría pasar una tarde en la casa de Lázaro, comiendo, conversando, riéndose seguramente. Y no una, sino tantas veces. Vaya a saber, para establecer este tipo de relaciones con familias, con personas. Verso 33, Juan 11 también. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vamos a ver un poco esas palabras en un momento. Hay más ahí de lo que parece. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Etcétera. ¿Sí? Y entonces Jesús lloró. Claro, él estaba involucrado ahí emocionalmente con su corazón. Y el verso 36, un poquito más adelante, sí, acá también se ve. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba a Lázaro. ¿Sí? Cuando lloró él. Se nos dice también, y ahí están todos los pasajes, que Jesús era amigo de los pecadores. No los vamos a ver, algunos pasajes los podemos saltear. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que también dice que le gustaba la fiesta, que comer, que beber, que estaba de un lado al otro. Que Juan el Bautista decía, ¿no? O no, Jesús dijo, vino Juan el Bautista y que no comía, no, era una seta y lo criticaron. Vengo yo, que estoy con gente, me encanta estar con gente y dicen que soy un comilón y un bebedor. Tremendo, tremendo. Y eso causó un impacto. Bueno, los líderes religiosos estaban que ardían de envidia o de enojo, pero imagínense el impacto, ¿no? A Mateo le impactó sin duda todo eso. Mateo cuando se convierte se nos dice, allá en el libro de Mateo, que enseguida hizo una fiesta, invitó a todos los recaudadores de impuestos para que estén ahí con el Señor. Qué confianza, ¿no? Se ve que el Señor transmitía eso. Transmitía, bueno, acá está y me encanta estar con ustedes, acérquense. Sin compartir, por supuesto, los pecados. Amigo de los pecadores no significa que él se metía en el pozo con ellos, pero sí se mostraba muy afectuoso con ellos. ¿Sí? Ahí están los pasajes. Bueno, entonces hasta aquí, amistad de Jesús, también en la parte emocional, la ira de Jesús. Acá va un poco más extenso, tenemos que ser un poco rápidos. Cuando hablamos de la ira en Dios, es su perfecta y pura oposición al mal. Dios tiene ira, Dios es un Dios de ira, clarísimo, pero Dios también nos dio a nosotros el don de la ira, llamémoslo así, la capacidad de airarnos. Y es también esa capacidad que tenemos de reaccionar a todo lo que nosotros percibimos como moralmente malo o injusto. Dios nos dio esa capacidad. La clave acá está en la palabra percibido. El problema nuestro es que nuestras percepciones se han distorsionado con el pecado, se han descalibrado. Estamos descalibrados nosotros. Entonces, claro, para mí es injusto, es moralmente malo que mi hijo pierda la toalla en el club y me enojo. Pero eso no es malo. No es, a los 3 días me tiro yo a la piscina con el celular en el bolsillo y... Claro, y no hago tanto escándalo, ¿no? ¿Y cuántas toallas podría haber comprado con el celular? Pero claro, así somos de inconsistentes, ¿verdad? Entonces nos da la impresión que no puede ser que Jesús, que Dios hecho hombre, sea una persona de ira, porque decís, no, si yo cada vez que me airo hago un lío bárbaro, daño todo lo que hago, cada vez que me airo. Entonces imaginamos una persona, realmente el hombre perfecto, el hombre ideal, es una persona que es impasible, digamos. No hay nada que lo mueva, que lo sacuda, que lo toque. No se afecta por nada, porque así me parece, a mí me encantaría que no afecten tanto las cosas, pero no es el caso, nada que ver. Jesús nos muestra entonces, y acá está bastante extenso esto, cómo una persona piadosa, santa, debería ejercitar este don de Dios sin pecar, ¿no? El don de Dios llamado ira. Es muy interesante ver al Señor, hay más información de lo que parece con el tema de la ira de Jesús, ¿sí? Marcos 3, ya vimos recién el del hombre de la mano seca, ¿no? Y ya vimos que los miró enojados. Voy a subir un poquito acá, así no, perdón. Dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Y ahí está el Señor
realmente enojado, frustrado, la palabra, muy molesto por ver la dureza del corazón de estos líderes religiosos. Dice Barfield, el espectáculo de la dureza del corazón de ellos le produjo un disgusto profundo que pasó a ser indignación airada. Bueno, tómenlo así. No me voy a meter en el griego, pero investiguenlo después. Les animo a investigar esto. Vale la pena, mucho vale la pena. Marcos 10:14, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan el contexto? Están los niños queriendo venir y los discípulos del Señor diciendo, hey, nene, no moleste, estamos con el maestro, anda para allá, no moleste. Y el Señor ve la escena y dice, pará, ¿qué están haciendo? Y se indignó. Pero es un error, digamos, no es un error del calibre, por ejemplo, de los fariseos y de otras injusticias. Es una torpeza de los apóstoles. Seguramente un malentendido de cómo iba a ser el reino del Señor. ¿A quién apuntaba el Señor para edificar su reino? Porque el Señor contesta, dice, de los tales es el reino de los cielos. El Señor sabe. De pronto ellos creen que el Señor viene a edificar un reino con la gente importante de este mundo o con ciertas personas. Y dicen, nene, ya estamos tratando de empezar un reino, nenito, salí de acá. Y el Señor dice, no, déjalo, ustedes no entienden nada, ¿qué les pasa? Con estas personas voy a hacer yo el reino, con personas como ellos, ¿verdad? La palabra es distinta, de nuevo, vale la pena irse al griego, es más leve, no es tan intensa, ¿sí? La idea es que estaba irritado, estaba molesto, ¿sí? Bueno, acá después aparecerá Warfield, parece. Marcos 1:43, esto es muy interesante y también da para investigar mucho. En 1:43 de Marcos, no me aparece, pero ahí está. Dice, entonces le encargó rigurosamente al leproso que sana, le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote. Ahí está un poco suavizado en casi todas las traducciones, cuando dice le encargó rigurosamente. Lo que está hablando acá es muy fuerte. No sé, acá yo tenía abierto por las dudas, déjeme ver la Biblia de las Américas. Pero tengo acá, ahí está. Dice, entonces Jesús lo amonestó severamente, muy interesante, refleja un poco mejor lo que está pasando con esa palabra. Y la Nueva Versión Internacional dice, Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Lo cierto es que esta palabra revela enojo. Y enseguida nos da curiosidad, ¿por qué se enoja el Señor? Acaba de sanar un leproso, ¿por qué está enojado con este hombre? Y lo mismo pasa en Mateo 9:30, que dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, la misma palabra acá, y que expresa ira. Advirtió rigurosamente, lo mismo, les advirtió con firmeza. Bueno, las dos veces se usa la misma palabra, que es encargar rigurosamente, ahí está la palabra, embrimmaomai. Dice Barfield, el término no parece significar en el sentido ordinario encargar o mandar, por estricta o rigurosa que sea la orden, sino simplemente estar indignado o airado. O, puesto que comúnmente implica que la ira es intensa, estar furioso. Y bueno, hay toda una discusión, y esto les animo a ir a los comentarios, de por qué el Señor estaría tan furioso. Vamos a tratar de conectar en otros momentos que está furioso con este evento. Recuérdense, acá sanó a un leproso y sanó a 2 ciegos y está furioso después de sanarlos. Y está bueno que nos preguntemos, ¿por qué está furioso? ¿Qué le hicieron a estas personas, no? La Biblia de las Américas dice, le amonestó severamente, acá vamos con una fuerte advertencia. La Vulgata Latina dice, lo amenazó. Un Teodoro San dice, les advirtió en tono amenazador. Pero vamos a ver que puede haber mucho más que eso, y eso lo vemos de nuevo en la muerte de Lázaro, que de nuevo aparece allí esta misma frase. Pero miren, hasta sabemos que esto ha causado mucha inquietud a lo largo de toda la historia del cristianismo, porque aún en este caso los manuscritos están retocados. O sea, hay traductores o copistas que dijeron, no, pará, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se enoja tanto? ¿Por qué está enojado? Acaba de llorar, está conmovido, pero resulta que ahora está enfurecido también. ¿Por qué está enfurecido Jesús? Cuando sana al leproso, cuando sanan los ciegos, y ahora cuando va a resucitar a Lázaro. ¿Por qué la furia? Noten, dice acá, se estremeció en espíritu, pone aquí, y se conmovió. 2 palabras muy interesantes. Se estremeció en espíritu y se conmovió.
La palabra se estremeció en espíritu es esta, embriagomai, que es muy severa. ¿Sí? No refleja esto de se estremeció en espíritu, no refleja la idea original de censurar severa o airadamente. Juan dice que Jesús estaba movido por la indignación, ahí está mal puesto, que estaba indignado, sí. Dice Barfield, lo que Juan nos dice en realidad es que Jesús se acercó a la tumba de Lázaro en un estado no de pena profunda y desmedida, aunque lloró, sino de ira irreprimible. Ese es el punto. El Señor está muy enojado cuando se acerca a resucitar a Lázaro. La expresión de ira, sin embargo, continúa Barfield, era reprimida con energía, estaba airado, encolerizado. Tremendo. El término embriagomai, habla de una manifestación externa de ira, pero el Señor no lo externaliza, por eso se estremeció en espíritu, como internamente, ¿sí? Al agregar eso, lo que está haciendo el apóstol Juan al escribir, está diciendo que esto el Señor lo estaba como aguantándose para que no se note tanto, pero estaba muy enojado. Y es muy interesante y les animo, hermanos, a buscar, sobre todo los comentarios de Calvino, el comentario de la armonía de los 4 evangelios. Calvino dice algo para mí precioso, que acá el punto, y otros escritores de lo mismo, no puede ser que esté enojado ni con María, ni con Marta, ni con los judíos porque lloraban los gritos. Hay escritores que han dicho eso, bueno, es que el Señor ve que todo eso es como una costumbre tonta de gritar y gritar y gritar, y se enoja, pero tanto te vas a enojar. No corresponde. Otros dicen, no, está enojado el Señor porque tuvieron poca fe de pensar que Él podía venir y resucitarlo a Lázaro. Tampoco coincide. Bueno, Calvino dice, y Barfield también, que el enojo no es con los judíos, ni con María, ni con Marta, sino que el Señor está enojado, muy enojado, ante la realidad de la muerte, porque Él vino a combatir la muerte. Y ellos conectan también con estos enojos que a veces tiene frente a la enfermedad, en el mismo concepto. No estaba enojado ni con el leproso ni con los ciegos. El Señor vino acá a conquistar la muerte, como vimos esta mañana también. Y Él está viendo, y esto es muy interesante cómo Juan organiza, porque Juan 11, después el 12 es como un puente, y ya en el capítulo 13 están ya en el aposento alto y termina todo en la cruz. Y el Señor va a resucitar, pero antes que el Señor resucite, el Señor resucita a Lázaro, y es como termina siendo toda la historia de la resurrección de Lázaro un paradigma de lo que vino a hacer Jesús. Él va a resucitar, pero Él vino a librarnos a todos de la muerte. Y lo que dice Calvino es muy lindo, dice Jesús está como un boxeador, como un campeón frente a su contrincante que es la muerte, y está expresando esa indignación, porque ve a la multitud llorando, ve a María, ve a Marta, personas que él quería mucho, y ve lo que causa la muerte, que por supuesto es consecuencia del pecado, y el Señor está indignado ante los efectos de la muerte entre nosotros, otra vez conectándose con lo que nos pasa a nosotros. Interesante. Esa es la mejor explicación que se ha dado a este tema, ¿no? Sí. Bueno, en otros, rápidamente paso esto para ir al tema de la tristeza del Señor. Es muy interesante ver el tema de la ira. El Señor reprende a la fiebre, reprende al viento y al mar, también usando palabras muy fuertes, reprende a muchas personas que sana. No solo les habla de manera enérgica, sino que a veces muestra desagrado. Interesante. Y de nuevo, lo que estamos diciendo, así como lo referimos a la muerte, pasa también con las enfermedades. El Señor ve los efectos del pecado, está entre nosotros, anda entre nosotros y ve lo que el pecado produce y se enoja. Se enoja. Esa reacción santa, o reacción correcta, hacia lo que uno percibe como malo. ¿Sí? Y eso el Señor le produce ira. No está frustrado el Señor porque situaciones llegan a un nivel que ya pierde la paciencia y entonces se enoja. No, nunca lo vemos al Señor perdiendo la paciencia. No. Sería, en ese caso, la motivación de la ira sería Él mismo, sus deseos, su comodidad, etcétera. En ningún momento lo vemos así. Nosotros sí tenemos ese problema. Pero la ira del Señor siempre está expresada de esa forma de una persona que está pensando más en los demás que en sí mismo. Y eso es precioso. ¿Sí? Bueno, un poquito más acá.
Bueno, aquí está Juan 12, es cuando el Señor tira las mesas allí en el templo, ¿no? Los cambistas y todo. Tremendo. El celo de tu casa me consume, ¿se acuerdan? Es aquí donde más vemos su indignación. El celo, la palabra celo, se debería traducir ardor. Y está hablando de estar hirviendo de indignación. Muy interesante, en Hebreos 10:27, usa la misma palabra, celo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Esta palabra hervor es celo. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Interesante. Después búsquenla ustedes, pero les aseguro que es la palabra celo. Y después, bueno, aquí rápidamente también vemos a Jesús en su manera, a veces un poco fuera de lo que nos imaginamos. Son los insultos, entre comillas, de Jesús. A Herodes le llama zorro. Habla de los cerdos, no deis las perlas a los cerdos. Llama a Satanás, hipócritas, su insulto preferido, ¿no? Hipócritas, lobos rapaces, serpientes, engendros de víboras. Ahí están los pasajes. Hijos de vuestro padre el diablo, ustedes saben. Guías ciegos, sepulcros blanqueados. Generación perversa e infiel. Generación malvada y adúltera. Tremendo, el Señor Jesús. No pega todas estas expresiones en una persona que nada le afecta, ¿no? Que está por encima. Un estoico no habla así. No habla así un estoico, de ninguna manera. Bueno, quiero pasar al tema. Esto como una mini conclusión anticipada. Interesante. Esto dice Barfield, y es cierto. Una persona que no puede airarse tampoco puede mostrar compasión. Es similar esta sensación que se te mueve algo adentro cuando ves una injusticia y decís, pará, esto no puede pasar. Yo no puedo mantenerme indiferente como si no hubiera visto nada y me involucro en una situación. Y esa es la energía, otra vez la motivación que Dios, tengo ese mecanismo, gracias a Dios, para yo meterme y defender de pronto a la señora mayor que estoy viendo que la están maltratando y yo justo paso por ahí y digo, bueno, qué sé yo, no es mi asunto, no me preocupa. Sí, ¿cómo no? Y me meto ahí y digo, señor, un momento, aún a riesgo de mi vida puede pasar, ¿verdad? Porque no sé qué puede llegar a ser eso. Claro que sí. Y una persona que siente compasión también se tiene que airar. Y eso fue Jesús, claro. Que no se puede indignar frente al mal y lo va a tolerar. ¿Cómo no te hierve la sangre? ¿Qué clase de ser moral soy yo si no me indigno, ¿no? La insensibilidad es un vicio. No puede ser ese el ideal de la felicidad que nada me afecte. Y mi hijo está consumiendo drogas y yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Es su decisión. ¿Estás loco? No es así, no, claro. Imagínense, claro. Bueno, Jesús ardía de indignación frente al mal y las injusticias propiciadas a otros, no a sí mismo. ¿Correcto? Nunca a sí mismo. Bueno, un poquito del gozo y nos metemos en la tristeza. Nos queda un minuto, imposible. Me quedan 14 diapositivas. Hay gente que dice, nunca se menciona que Jesús se rió. Y sí, pero no se debe, en exégesis, es un error más grande que una casa, hacer un argumento, se dice, desde el silencio. Porque no se menciona que Jesús se rió, no podés concluir que Jesús nunca se rió. No, ¿qué sabes? Solo se mencionan algunas cosas. ¿Cómo no se va a reír Jesús? Claro, uno dice, no, pero no dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y qué? ¿Te imaginas a Jesús todo el tiempo yendo... Imposible, imposible. Rápidamente argumento. Bueno, Lucas 10:21 es hermoso. Dice algo muy hermoso porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, etcétera, etcétera. Y es una expresión muy, pero muy enfática de regocijo. Es una alegría exuberante que llena el corazón, esa expresión. Se regocijó en espíritu, ¿sí? Si Jesús no se hubiera reído, hubiera sido pecaminoso. Claro que sí. Una persona hubiera sido una persona llena de ansiedad, transmitiendo eso. Una persona ensimismada, siempre preocupada por todo, cargando en los hombros el pecado de todo el mundo. Claro, lo que él vino a hacer es único, es tremendo. Pero el Señor confiaba en su Dios y dependía de Dios y vivía con gozo. Por eso tenía amigos. Por eso decían que era comilón y bebedor y se la pasaba de fiesta en fiesta. Claro. Imagínense. Hubiera sido inferior a Pablo, porque Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, todavía digo regocijaos.
Y el Pablo aprendió a contentarse cualquiera fuera su situación. ¿Y qué? ¿Y Jesús no? No puede ser. No hubiera tenido el fruto del Espíritu, que es gozo, amor, gozo, paz, etc. Imagínense, imposible. Hubiera sido un muy mal mensajero. Aquí os doy nuevas de gran gozo, dice el ángel, que nació Jesús. Y ahora resulta que crece este muchacho por el cual todos nos gozamos, y es un amargo tremendo. Siempre está preocupado. No puede ser, no puede ser. ¿Sí? Bueno, acá me adelanté yo. Vamos a poner así, léanlo ustedes. Ya dijimos todo esto. Hablamos, dice Matheson, del varón de dolores, pero creo que la nota más profunda en el alma de Jesús no era aflicción, sino gozo. Y en Juan 11:15, muy bonito, lo tienen ahí, ¿no? Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, etcétera, etcétera. Bueno, me alegro, dice él. Bueno, nos alegró de no haber estado cuando murió Lázaro, ¿no? Dice, ese es el contexto allí. Bueno, y vamos a la tristeza, y a lo mejor el año que viene ya no me inviten, pero bueno, ya está, ¿qué va a hacer? Doy mi vida por esta clase y ya. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo peor de eso está grabando, lo van a escuchar. Bueno, la tristeza de Jesús, esto es tremendo, porque también es una tremenda enseñanza para nosotros. A mí me conmueve estudiar esta partecita. El Señor lloró con lágrimas, como dijimos, cuando murió Lázaro y vio a María y Marta, y también lloró con gemidos sobre Jerusalén. O sea, ya sabemos que Él fue capaz de entristecerse, obviamente, ¿sí? Sin embargo, el mayor énfasis que se hace en los evangelios sobre la tristeza de Jesús es en el contexto de su muerte, su semana de pasión. A propósito, es fascinante que le llamen la pasión de Cristo, pasión, cuando justamente estas filosofías que estaban de moda en esa época hablaban de apatía. O sea, el ideal era ser apático, llegar al punto que no tenías pasiones. El Señor está lleno de pasiones. Y su última semana es la semana de la pasión de Cristo, justamente porque se nos muestra, quizás de manera hiperconcentrada, sobre todo el dolor, la angustia, la tristeza que vivió Cristo permanentemente en esa semana. Tremenda. ¿Sí? Dice Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. La palabra esa es la idea de estar oprimido, estar presionado, apretado. Esa es la idea de ese concepto. ¿Sí? En Juan capítulo 12, verso 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Para esto he llegado a esta hora. ¿Qué le diré? Señor, sácame de acá, líbrame de este momento, no lo quiero pasar. No, me encanta todos estos conceptos porque vemos una tristeza extrema y como se nos dijo esta mañana, eso implica una tentación tremenda porque él podía zafar de ese momento y sin embargo sigue adelante. Lo cual es para nosotros, tremendo impacto de cómo debemos, a pesar de tener emociones y no negarlas, cómo tenemos que, con la ayuda de Dios, tratar de ponerles un cauce y no permitir que las emociones, en definitiva, cambien el curso de lo que debemos hacer. Eso es lo que vemos aquí en Jesús, de manera maravillosa. Agitado es la idea, sí, cuando dice acá, turbada está mi alma, está agitada. ¿Sí? Se usa en tres oportunidades, Juan 12:27, Juan 11:33, que ya lo habíamos visto ahí con la resurrección de Lázaro, cuando dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sí? La de estremeció en espíritu dijimos que era enojo, ira contenida, y se conmovió es esta idea de estar agitado. 13:21, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Estando ahí, lavando los pies de los discípulos, está comiendo la última cena y su corazón se conmueve, pensando, bueno, hubiera valido la pena ver en griego, ya. Es una muestra de una angustia profunda, esta palabra, Jesús aquí, ¿sí? Lucas 22:44 habla de agonía, y estando en agonía, literalmente en griego es agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Noten, para saltearme después, ya que estamos acá, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué hermoso esto, Jesús humano está sufriendo ahí a un extremo, pero
que no lo podemos ni imaginar, y Dios, el Padre, manda ángeles, o un ángel para ayudarle, porque no iba a resistir humanamente. Tremendo. Esta palabra agonía habla de lucha, temblor, estremecimiento y ansiedad sobre el resultado. Dice Bengel, angustia y sufrimiento de la mente cuando entra en un conflicto y ardua labor, por más que no haya duda con respecto al resultado final favorable. Cosas que conocemos nosotros, claro que conocemos. No es que tenía miedo a la muerte Jesús, seguramente que no. Aunque humanamente es algo extraño, ¿no? Todos de alguna manera u otra tenemos miedo a lo desconocido, y morir no lo sabemos cómo es todavía, ¿verdad? Y nos da, qué sé yo, qué será, ¿no? ¿Cómo será eso? Pero sobre todo lo que no sabemos nunca y nunca vamos a saber, ¿qué será cargar con el pecado de todos? Alguien que nunca pecó. Eso, creo yo, es la angustia más grande que se nos ve acá. El Señor sabe que está por llegar el momento cúlmine de su obra, que es Él hacerse pecado. El que nunca pecó. No lo podemos ni entender. Pero sí entendemos que acá no está exagerando ninguno de los evangelistas, diciendo que está luchando de una manera impresionante en su corazón. Dice otro escritor, Plummer, es una agonía de terror lo que debe ser interpretado. Sería mejor decir consternación, repugnancia espantosa, lo que está viviendo el Señor ahí en Getsemaní, en el huerto. Tremendo. Mateo 26, 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bueno, ahí la palabra entristecerse es la común, lupeo, el verbo lupeo, es la palabra común de tristeza. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero puse a propósito eso en griego para que veamos en Marcos 14, 33, que dice lo mismo, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pero Marcos no usa la palabra lupeo. Ahí se los pongo. Comenzó a entristecerse, usa otra palabra. Ekthambeo. Y a angustiarse, que es estar excesivamente afectado por la emoción. Es una palabra más específica. Se usa respecto de aquellos cuya mente está horrorizada, ekthambeo, ante la vista o pensamiento de algo atroz o inmenso, no meramente porque causa temor, sino porque la mente apenas puede concebirlo en su magnitud. Creo, de nuevo, es que está por hacerse pecado por todos nosotros. Tremendo. No puede designar angustia, dice Weiss, sino solo horror que se apodera de Jesús ante la idea de los sufrimientos que se hallan delante de él. Dice otro escritor, Thomas Goodwin, significa estar horrorizado. Tremendo. Marcos 14, 34 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. También una expresión impresionante. Extremadamente triste es la idea, aplastado por el dolor, entendido como si estuviera rodeado de tristeza. Es tremendo. También, estudien esta palabra, es muy interesante. Se le agrega para darle intensidad un prefijo griego que es peri, y que significa estoy rodeado de dolor, de tristeza. Y por eso le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Hágase tu voluntad, pero no la mía. Está tentado a hacer lo que él quiere, a zafar de eso, a dejar que su corazón le guíe y todas esas cosas que escuchamos hoy, pero no lo hace. Tremendo. Totalmente abrumada, dice otro escritor, con esto de estar rodeado de tristeza. Está totalmente abrumado, cubierto, encerrado por la aflicción por todas partes. Y cuando dice hasta la muerte, lo que está diciendo, dicen algunos, es que su angustia es tan aguda que hubieras preferido morir que seguir en esa situación. Bueno, ya empezaron a... Vamos bien, ¿eh? Ya estamos. 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, lo que vimos hoy. Tremendo. Bueno, y finalmente otras emociones, gratitud, el Señor da gracias un montón de veces, ustedes pueden verlo ahí, muy lindo eso. Asombro, qué interesante lo del asombro, se asombra por la fe del centurión, ¿se acuerda? Que dice, no venga, Señor, no venga, decí nomás si con tu palabra se va a hacer, si así hacemos nosotros, los soldados damos una orden y listo. Y el Señor se asombró, dice, por la fe del centurión, hermoso. Y también en Marcos 6, verso 6, lamentablemente se asombra, la misma palabra, por la incredulidad en Nazaret, en su ciudad natal, o donde se crió, ¿no? Nació en Belén, pero le asombra eso.
Y después es interesante el concepto de deseo. Hermoso, después búsquenlo, pero dice, se sienta a la última cena y dice, he deseado tanto comer esta cena con ustedes, le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, y sabe que se va a morir, pero está expresando de nuevo una emoción. Conclusión entonces, tremendo, ¿eh? Lo logramos casi. Obvio, primera conclusión obvia, ver las emociones de Jesús muestran que era un hombre, es claro, lógico, hermoso. Sin embargo, empezamos apuntando hacia otra dirección, y es que nos enseña demasiado que la virtud, ser un ser humano virtuoso no implica ser desapasionado. No, al contrario. Es no negar las pasiones, no reprimir las pasiones, sino usarlas de manera que de alguna manera colaboren con lo que el Señor nos manda hacer. Eso que decimos que nos motiva, nos mueve las emociones, bueno, nosotros tenemos que, con la ayuda del Señor, de alguna manera utilizar las emociones justamente para amar más a los demás, amar más a Dios y amar más a los demás, al prójimo. Para eso deben servirnos. Y claro, estamos creciendo, somos imperfectos. Por supuesto que sí, pero aún así, miren, yo le digo esto brevemente como para aplicar de una forma bien concisa. Yo creo que todos tenemos un problema en uno u otro sentido con la ira. La ira es una emoción, yo creo que la deberíamos usar para nuestro favor. Yo digo, ay, estoy tan bien con el Señor, qué lindo esta semana que estoy haciendo el devocional en Marcos, que es tan bonito, me siento en las nubes. Y resulta que se me cruza uno con el auto y no sé, o me dicen algo, me entero que aquel que está allá me está criticando y ¿no? Y qué interesante la ira, porque la ira, lo menos en mi vida, me ayuda a realmente darme cuenta de dónde está mi corazón, revela qué es lo que está pasando conmigo. Y me baja a la tierra y decir, bueno, pará Alejandro, no te creas, no tengas más alto concepto del que tenés que tener. No estás tan bien con el Señor. Tranquilízate, volvé. Y lo más lindo, y todos sabemos, yo estoy inventando situaciones tontas, pero la persona que más tiene la capacidad de irarnos a nosotros, las personas, están dentro de nuestras casas, ¿o no? Y sí, y está bueno que así sea, o sea, no nos gustaría, pero es así es. Entonces está bueno que ver lo que somos de verdad y no engañarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y no decir, no, ¿sabes lo que pasa, pastor? Típico, escuchamos a los pastores, yo no creo que mi esposa sea creyente, dejate ir. Vos estás loco. Puede ser, pero no seas malo. No seas malo. Sé humilde y reconoce que vos tenés un problema también. Tus emociones te lo están diciendo. Busca al Señor, humillate, ¿sí? Quebrantate, pedí perdón por tu orgullo. Al ofrecerse solo los casos, noten esto rápidamente, me quedan poquitas diapositivas. Al ofrecerse solo los casos destacados, aunque se vayan voy a seguir así se graba, ¿está bien? Me quedo solo acá y sigo, no, en serio, ya. Al ofrecerse solo los casos destacados, pueden irse a propósito, el que quiera y necesite, solo los casos destacados, podemos imaginar la multitud de emociones de los que no se nos dice nada. O sea, son solo algunas puntitas de iceberg, digamos, que nos cuentan los evangelios. No se nos dice todo absolutamente. Y estos son los más destacados. Dice, podemos imaginar la multitud de emociones de las que no se nos dice nada, precisamente porque no tienen nada de excepcional, porque son comunes y corrientes. Quizás por eso no dice que Jesús se rió, porque más vale que se rió, obvio que se rió. ¿Qué nos aporta? ¿En qué lo iban a encajar eso? Ya, no importa. Lo que estamos es suficiente. La palabra de Dios lo que nos dice es suficiente, ¿verdad? Ver a Jesús luchando con sentimientos tan profundos nos enseña que no tenemos por qué sucumbir ante nuestras emociones. Yo pienso, ¿verdad? Y ustedes, le pongo 3 puntos, ustedes procuren desarrollarlo. Miren, a lo largo de la historia del cristianismo se han dado tantas interpretaciones extrañas para negar lo que es obvio. Orígenes decía, no, comenzó a entristecerse, nunca terminó. Porque decían los antiguos, otra vez con estos conceptos filosóficos griegos, que hay un punto que las emociones, o sea, Jesús, digamos así, desarrolló emociones hasta el punto de la dignidad. O sea, hay un punto que si seguís ya perdés tu dignidad. ¿Verdad? Y no se podían imaginar a Jesús
pasando ese punto. Entonces inventan toda esta clase de categorías que no son ciertas. No son ciertas, era una persona, un ser humano. ¿Sí? Jesús nunca fue insensible o indiferente. Su calma procedía del dominio propio, no de no tener esas emociones, o haber llegado al punto de que no le sucedieran más. Por supuesto que no. Y dice finalmente, no podemos imputarle insensibilidad o indiferencia. Nunca perdió la calma, pero no siempre estaba calmado. Con todo, dice más adelante, es una cita larga muy linda, está en el libro de Warfield. Con todo, fuera cual fuera el azote que se abatía sobre su alma, nunca perdió el dominio propio. Nunca tuvo miedo o se quedó desconcertado, sino que permaneció fiel a su misión y a su fe. Sintió ira, pena, tribulación, pero estas emociones quedaron bajo el control de una voluntad que era una con la voluntad divina. La vida emocional de Jesucristo no solo prueba su humanidad, sino que nos incentiva a una vida piadosa en relación con nuestras emociones. No solo lo contemplamos y admiramos a Jesús, sino procuramos imitarlo. Ese es el punto. Y finalmente, recursos. Este es el libro donde más saqué casi todo, de Benjamin Barfield. Es de CLIE, está agotado. El libro se llama Estudios Bíblicos y Teológicos. El capítulo se llama Sobre la vida emocional de nuestro Señor, que son como 60 páginas el capítulo. Hermoso, hermoso. Como es el patrón. Este libro, que ahora está en español, de Editorial Andamio, se llama La persona de Cristo. Tiene una sección de unas 6 páginas, no mucho, que se llama Las emociones humanas del Señor Jesús. Hermoso. Basado en el de Barfield también. Este libro para mí es un tesoro, está en inglés nada más, se llama Teología de la Consejería Cristiana. Y este señor J. Adams lo que hace es ir por cada doctrina de la Biblia, mostrando cómo se conectan con la consejería. Y cuando trata la doctrina del hombre, la antropología, él desarrolla este concepto que cuando yo lo entendí me voló la cabeza, que el hombre normal es Jesucristo. Y eso para mí tiene muchas implicaciones en la consejería, ni hablar, ¿no? De ahí lo saqué. Y este libro está agotado también en español, Las crisis de Cristo. Este señor Campbell Morgan lo tradujeron en una editorial que ya no existe, Hebrón, Ediciones Hebrón. Él muestra también todos los momentos críticos en la vida de Cristo, pero también desarrolla este concepto de, sin llamarlo así, la antropología cristológica, cómo Cristo es el modelo, es la imagen de Dios en el hombre restituida, digamos así, como debió haber sido siempre. Y finalmente, recursos que valen la pena sobre las emociones. El Tratado de los Afectos Religiosos de Jonathan Edwards es una obra, es un tesoro sobre las emociones. Le llama afectos él, cómo los afectos nos mueven al Señor. Este libro está en inglés, a mí me gustó mucho, se llama Untangling Emotions, desenredando las emociones. Muy bonito. Y este libro también está en inglés, que se llama ¿Calmará la medicina la pena? Y habla de las enfermedades emocionales. No se llaman enfermedades funcionales. Cuando vos vas al médico te mandan a hacer análisis de sangre, de orina, tomografía, todo. No tenés nada, pero sí tenés una úlcera. O sea, no sale nada, pero tenés una úlcera. O tenés toda la piel, estás irritado la piel, todo. Son enfermedades producidas por las emociones mal manejadas. Bueno, ese libro habla de eso. Es precioso, precioso. Por supuesto que nosotros tenemos que aprender a manejar emociones. Y finalmente, estos son artículos teológicos, los pongo así para que saquen la foto, que me han ayudado y mucho, que están escritos, son artículos, ¿sí? Me llama mucho la atención este que dice acá, bueno, ustedes ven otros televisores, que dice el tercero, A Call for Papers on the Emotions. Hace muchos años este hombre dirigía la organización de consejería cristiana. Él escribe un artículo de 3 páginas pidiendo por favor a los pastores, teólogos, consejeros, que escriban sobre las emociones humanas, porque está haciendo falta, y esto tiene de 2001, está haciendo mucha falta entre nosotros, que haya reflexión teológica sobre nuestras emociones, justamente para manejarlas de manera bíblica, y no tomar filosofías o ideas del mundo, ¿sí?